Gracias por acompañarnos en estos programas políticos a través de Pepe Noticias, Comunicación en todas nuestras plataformas. Usted lo puede ver ahí, Facebook, YouTube, tenemos Instagram, tenemos hasta TikTok, así que todo el mundo puede vernos como siempre a través de nuestro diario electrónico, igual www.pepenoticias.cl con las noticias del día. Victoria Trapp Moreira es candidata a la democracia cristiana, consejera constitucional. ¿Cómo estás, Victoria? Un gusto saludarte, gracias por acompañarnos. Hola Pepe, muchas gracias. El gusto es mío participar en este espacio. Muy interesante lo que conversábamos en el programa anterior, principalmente con el encuentro con la juventud. Lo último que hablamos, la posibilidad justamente que este votante que fue en masa a votar principalmente por el presidente Boric, eh, vuelva a tener esa confianza en la política, que no deja de ser importante. Y tú eres una abogada joven y que está enfrentando tu primera elección. Y ha sido bastante intensa, te he visto eh, también en la franja electoral, alegre, también encontrándote con mucha juventud. Me imagino que la idea es darle también ese refresco de aire nuevo a la política magallánica, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que la política es la forma en que nosotros podemos efectivamente, sin violencia, concretar grandes cambios sociales, pero ahí le agregaría un plus, que no solamente A ver. la política en sí, sino la buena política, porque a veces hablamos de política y tenemos malos ejemplos, efectivamente, de qué es lo que es hacer política. Yo creo en la buena política y a veces es bueno, personalmente creo, tener rostros nuevos, no solamente jóvenes, sino que aquellos que continuamente están participando políticamente, pero nunca han ido a una elección o que no están en la primera línea, por así decirlo. La ciudadanía, no solamente los jóvenes, sino la ciudadanía en general, ha recibido bien esta candidatura y creo que eso ha servido bastante no solamente para llegar con las ideas de campaña, sino que también informar sobre el proceso, porque es distinto que llegue algún candidato que ya ha ido, no sé, 4 o 5 elecciones previas o que ha estado constantemente como en la escena pública, la gente a veces le genera un poco de rechazo. A mí personalmente me han recibido bien y eso no solamente lo ocupo por fines de campaña, sino por fines netamente de informar sobre este proceso. Además que también tú eres una militante con base, ¿no? Claro, demócrata cristiana, Así es. y nunca lo has escondido, y eso creo que es muy valorable, porque hoy en día hay muchos candidatos que dicen, no, yo soy independiente, pero esconden de repente su partido por detrás. Sí, es verdad. No, yo nunca he negado el hecho de ser demócrata cristiana. De hecho, soy orgullosa militante de mi partido. Sé que existen ciertas críticas y esas críticas también las vivimos desde dentro. Soy una persona autocrítica en ese sentido, sobre el rol del partido en diversas instancias. Pero uno, si está en política por convicciones. Y en ese sentido soy alguien que cree en el comunitarismo, el humanismo cristiano, y por lo mismo no escondería mi militancia política porque eso le da una certeza a la ciudadanía de que conoce efectivamente por quién está votando. Eh, ¿Y has eh, sentido el respaldo de tus camaradas, hombres y mujeres en este tiempo de campaña? la verdad que sí, la verdad que he recibido bastante apoyo, no me he sentido sola, porque creo que esta es una elección bastante particular de partida. Eh, Hay gente que se llevó con sorpresa de que yo fuera efectivamente la candidata para esta elección tan importante, pero me han llegado buenos mensajes de que están esperanzados de que la democracia cristiana específicamente siga existiendo, porque no estamos en nuestro mejor momento, Así y que es. lleve gente joven, obviamente, que pueda hacer resurgir al partido con buena política. No hay ni mencionar la cantidad de personas que han renunciado a la democracia cristiana en los últimos años. Tampoco los resultados electorales han sido como muy favorables, Uh más -huh. allá de tener hoy día un concejal y algunos consejeros regionales, pero tampoco han obtenido una tremenda votación como en otras épocas. Así es, sí, es un momento difícil. Yo creo que no solo a nosotros, en general, a todos los partidos, pero obviamente la repercusión es distinta. Efectivamente, pasar de ser un partido tan grande a lo que Mm. estamos ahora tiene su peso, no lo voy a negar. Bueno, me gustaría conversar contigo en este programa en especial, tus propuestas, especialmente en cuatro campos que son muy importantes. Uno, la Ya. descentralización, la salud, la educación y la vivienda.
quiero partir con la descentralización, porque es un término que se utiliza mucho, pero poco se practica. ¿Con qué? Perdón, La justo como que descentralización. La la descentralización. descentralización, que es un término que todo el mundo utiliza en Sí. campaña, pero de repente no está la regla muy Mm, clarita. sí. Mira, respecto a descentralización, de hecho es uno de nuestros ejes de campaña. Queremos que esta descentralización sea verdadera y eficaz, porque hace años en Chile estamos llevando un proceso de descentralización, pero esa descentralización ha sido a medias y no ha llegado realmente a su objetivo, que es acercar a la ciudadanía de los territorios que no son la capital de nuestro país, efectivamente, a todas las políticas públicas que se van aprobando. Creo que eh, empezó bien este proceso porque dentro de los 12 puntos se dejó establecido que Chile es un Estado unitario, que es parte de la tradición constitucional, siempre lo hemos sido, pero se le agrega un apellido a ese Estado unitario, que es un Estado unitario descentralizado. Entonces ahora, como para hacer la comparación, en la Constitución del 80, que es la Constitución que nos rige actualmente, se señala que la administración del Estado será descentralizada y desconcentrada. Pero ahí solo se habla de la administración. Hoy en día, las 12 bases, entre ellas la de descentralización, se señala que el Estado es descentralizado. Entonces es algo mucho más amplio y transversal. No solamente estamos hablando de una descentralización administrativa, sino que también es una descentralización política y una descentralización fiscal. Que recién teniendo esas tres aristas podemos hablar de descentralización real. Ahora, respecto a las propuestas en específico, de lo ya aprobado por la comisión de expertos, creo que hay que hacer ciertas modificaciones. Rescato que se haya establecido dentro del capítulo de descentralización propiamente tal como gobierno y administración local y regional, porque lo local y lo regional es donde hay que hacer el énfasis. No solamente hablemos de Mm. darle más atribuciones a los gobernadores regionales, sino que también darle más atribuciones a los gobiernos locales, que son quienes al final tienen el contacto más cercano con la gente, porque es Eh, como la comunidad política más pequeña y más unida, por así decirlo, que se puede encontrar políticamente. En ese sentido, rescato mucho la propuesta que nos hizo llegar la Asociación de Gobernadores de nuestro país. mm. Hay un concepto que yo creo que hay que ocupar y ojalá quede establecido, quizás no explícito, pero sí en el organigrama de la Constitución, que es la descentralización asimétrica, tanto regional como local. Esta es que se subentiende de que no todas las regiones, ponte tú, son iguales. Magallanes tiene una realidad y unas necesidades distintas a la que puede tener Ñuble o la región de Atacama. Mira, pero ahí, por ejemplo, estás tocando un tema muy importante, porque Ujú. lo que Comité de Expertos realmente deja fuera a la isla de Tierra del Fuego como una zona de características especiales. Sí, no, de hecho. Y eso igual es un tema que hay que tocar porque, por ejemplo, cuando hablamos acá de descentralización, la normativa va asociada esencialmente a las regiones, pero dentro de esta región existen distintas provincias, como la provincia de Tierra del Fuego, que tiene una particularidad, porque no es lo mismo hablar de la realidad que vive la gente acá en Punta Arenas a los que viven allá en Porvenir o en las otras comunas de Tierra del Fuego. Entonces, por supuesto que hay que darle un énfasis a que tiene que existir una verdadera equidad territorial, no necesariamente entre regiones, sino que también entre provincias y entre localidades. Y ahí realmente estamos hablando de una descentralización y creo que darle poder de decisión político, darle autonomía fiscal, obviamente con su freno y contrapeso y fiscalización correspondiente, como también administrativa, va a llevar a que efectivamente la gente, no solamente de una capital regional o de una región en sí, sino que de las localidades, y a veces no las localidades grandes, sino las más pequeñas y rurales, efectivamente se sientan escuchadas y tengan algún poder de decisión sobre las políticas públicas de nuestro país. Vamos a la salud, el sistema justamente de libre elección, el sistema, ¿verdad?, de FONASA versus las ISAPRE. Bueno, es un temazo. ¿Cuál es tu visión Sí. sobre ese tema? Respecto a la salud, hoy en día, salud, por serte lo más sincero,
salud, educación y seguridad social es uno de los deberes, o sea, de los derechos más débiles que podemos encontrar en la Constitución actual, en la Constitución del 80, porque fue tocada con una lógica de un Estado subsidiario y una lógica de mercado. Entonces, por supuesto, cuando estamos hablando de que no hay efectivamente esa garantización del derecho, pocas veces vamos a llegar con una calidad adecuada a prestar, porque son prestaciones propiamente tal, a la ciudadanía. En salud específicamente hay todo un debate, porque en la actualidad tenemos esa dualidad público-privado y que muchas veces genera una injusticia, una desigualdad tremenda dependiendo de quién es el prestador de salud, que las acciones de salud efectivamente sean o estén abarcadas en cualquiera de los dos ámbitos. Y por supuesto, eso conlleva a que exista mucha diferencia entre lo uno y lo otro. Respecto al derecho en sí, hay que tener en consideración que históricamente cómo se trata el derecho a la salud no es el derecho en sí, sino al resguardo de la salud como tal, porque a nadie le podemos asegurar que no se enferme o que no sufra algún accidente, etcétera, sino que aquí hay efectivamente un resguardo, y yo creo que ese resguardo hoy en día está muy débil dependiendo de, por ejemplo, los recursos económicos que tú tienes, al tipo de afiliación o cotización que tú tengas en el sistema de salud, y creo que esa desigualdad se abarca no solamente en este derecho en específico, sino que respecto al rol que debe tener el Estado en esa conjugación de cómo se llevan a cabo dichas prestaciones. Específicamente, yo creo que el sistema de salud como tal es parte de uno de los problemas sociales que tenemos en Chile, y que pasando desde el modelo de Estado que tenemos actualmente a un Estado efectivamente social y democrático de derecho, como le dice el nombre completo, y estableciendo específicamente el principio de solidaridad, podríamos llegar recién a hablar de que podamos tener las condiciones mínimas, y donde no solamente ese pseudo carácter mixto sigue existiendo, por así decirlo, sino que efectivamente sea real. O sea, una cosa es tenerlo como en de ya cumplimos con el mínimo, lo otro es tener una salud. Cuando me refiero a salud, no es como el de cada uno, sino que a un sistema de salud de calidad y que efectivamente no genere esas diferencias que hoy día encontramos eh, en la realidad chilena. Sin duda. Bueno, la educación igual es un negocio. Sí, Otro tema también que está en plena discusión. Hoy está la educación pública y privada muy marcada, incluso con diferencias y brechas de resultados escolares. así es. Respecto a educación, bueno, acá incluso, por ejemplo, cuando hablamos en la Constitución actual del derecho a la educación, es un derecho que ni siquiera está resguardado por el recurso de protección, que para mí es chocante, que no esté resguardado un derecho tan importante como es la educación, con una acción constitucional que en caso de que, por ejemplo, alguien se vea limitado, privado o amenazado de ese derecho, eh, no tenga cómo interponer un recurso ante las cortes de este país. Respecto a eso, yo creo que en educación hay que dar un gran cambio. Lo que hoy día está en materia educacional en la propia Constitución va más tirado para la libertad de enseñanza y la de establecer establecimientos educacionales más que el derecho a la educación. Yo creo que lo que hay que poner énfasis es específicamente en ese derecho, que se señale específicamente qué se entiende por educación, que al final el objetivo de esta es el pleno desarrollo de la persona en todas las etapas de su vida. Ahí yo agregaría que sea tanto individual como social, y por supuesto a ir más allá, llegar a estándares internacionales, por ejemplo lo que señala el Comité de derechos, Derechos Sociales, Económicos y Culturales, donde en educación hay 4 principios esenciales, que eso está reconocido en los tratados, pero idealmente también está en la Constitución, que es la disponibilidad, la accesibilidad, la adaptabilidad y la aceptabilidad. Junto con ello, también señalaría de que deben haber deberes para el Estado, porque hoy actualmente el deber que tiene el Estado es el de respetar y fortalecer el derecho que tienen de los padres, el derecho preferente de los padres para elegir la educación para sus hijos, pero creo que debe haber un deber para el Estado para asegurar una calidad o el mejoramiento constante de la educación, que eso no existe hoy, como también
abarcar el ámbito de la desigualdad que existe de acceso a la educación, que si bien hoy en día existe un sistema público, tendría a mejorarlo, y respecto a las carreras universitarias técnicas y universitarias propiamente tal, superior técnicas y universitarias propiamente tal, una gratuidad progresiva. Bueno, sin duda que también el derecho a vivienda es otro, a ver, batallito, digamos que está también ahí en el tema constitucional. Muchas familias dicen, claro, yo no tengo derecho lamentablemente a una vivienda porque tal vez incumplo en A, B, C, D, E, F reglamento que generalmente se solicita. Sí. Respecto al derecho a la vivienda, dejar en claro que no es un derecho que exista en la actualidad. De hecho, sería algo que hay que incorporar. A diferencia, por ejemplo, de salud que hablamos antes, de educación, que están específicamente señalados en el catálogo de derechos, vivienda no está. Y por lo mismo es como una de las luchas que se ha dado no solamente en el debate constitucional previo, sino desde antes. Varias organizaciones señalan que se debe establecer el derecho a la vivienda. Y cuando hablamos del derecho a la vivienda no es como el hecho en sí de tener una vivienda como tal, por características de X, sino que estamos hablando de una vivienda adecuada. Y eso va muy de la mano, no solamente con el tener un lugar donde vivir, un techo, por así decirlo, sino que también que puede ser entregado tanto por entes públicos como por entes privados, o un sistema mixto, sino que también de dónde está ubicada esa vivienda digna, qué servicios tiene esa vivienda digna. Y eso va muy de la mano, la vivienda adecuada, con lo que es el concepto, que no necesariamente es un derecho, pero sí tiene una conceptualización en materia social, que es la ciudad justa, una ciudad integrada. Porque de nada sirve tener casas para las familias, que está muy bien, es un mínimo, pero que ellas no tengan acceso a servicios básicos, que no tengan un colegio cerca, que no tengan un recinto de salud adecuado cerca, que no tengan conectividad, que es algo básico, o transporte público que llegue hasta esas casas. Entonces, junto de la mano de una vivienda adecuada debería ir el concepto de una ciudad justa, que incluya todos esos servicios básicos sociales. Victoria Tras Moreira estaba junto a nosotros en esta segunda entrevista. Te doy las gracias por este tiempo dispensado y bueno, estaremos atentos a lo que ocurra en los próximos días. ¿Tu mensaje final a la gente? A la gente, más que nada, a informarse, a estar receptivos. Yo creo que no solamente esta candidatura, sino el resto de los candidatos están tratando de informar sobre lo que lleva a cabo este proceso. A quizás, después de esa primera aproximación, creer y tener confianza en lo que estamos llevando a cabo y sobre todo participar, porque una constitución de verdad es aquella que tiene legitimidad ciudadana, así que invitarlos a votar informados este 7 de mayo y por supuesto de ahí seguir de cerca este debate y obviamente esta nueva constitución escribirla juntos. Muchas gracias, que te vaya muy bien. Muchas gracias. Esta ha Saludos. sido esta entrevista política a través de PP Noticias Comunicaciones.